¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero compartir contigo algunos tips sobre la contabilización de un contrato. Una primera idea es pensar que al momento de hacer empresa nosotros podemos trabajar con personas jurídicas. Eso es totalmente válido. También, dentro de tercera categoría, podemos encontrar el caso de negocios unipersonales, con, obviamente ya lo dije, personas naturales que sacan su RUC y generan rentas de tercera categoría. Pero sin embargo, también existe una tercera posibilidad de que se establezca una suerte de negocios a través de una forma regulada en la Ley General de Sociedades. Me refiero a los contratos asociativos. Los contratos asociativos en sí no generan personas jurídicas, pero sin embargo sirven para que se junten personas naturales o personas jurídicas que tengan un propósito común, es decir, un negocio. Lo interesante de esta figura es, al no generar persona jurídica, simplemente el documento que lo va a justificar es el contrato. En el caso particular voy a comentar sobre los consorcios. Los consorcios son un contrato asociativo. Desde un punto de vista tributario es importante recordar, puede que desde un punto de vista legal no se tome con la suficiente seriedad de este tema, ¿no? Dice, no, basta que las partes lo firmen y punto. Sin embargo, para efectos tributarios, nosotros tenemos que considerar un pequeño detalle. ¿Cuál es ese pequeño detalle? Es la firma legalizada notarialmente. Nosotros necesitamos, tratándose de contratos asociativos, para efectos tributarios, tener en cuenta algo que se llama la fecha cierta. Si no lo tenemos en cuenta, ahí que va a haber problemas. Recordemos que al no generar persona jurídica, entonces la pregunta es, en un contrato asociativo, ¿quién va a ser sujeto de derechos y obligaciones? En el ámbito netamente tributario, es la ley del impuesto a la renta la que nos permite categorizar dos tipos de contrato de consorcio para efecto tributario. Porque recordemos que la norma del impuesto a la renta, como la norma del IGB, establecen algunas pautas sobre el llevado de libros contables. En el caso de renta, particularmente tratándose de tercera categoría, implica una serie de escalas para el manejo de contabilidad, ya sea contabilidad simplificada, media contabilidad, o ya sea también la propia figura que nosotros tenemos de una contabilidad completa. Pero tratándose de contratos asociativos, existen dos posibilidades. O tenemos un consorcio con contabilidad independiente o tenemos un consorcio sin contabilidad independiente. Esto lo vamos a encontrar regulado en el impuesto a la renta, en el artículo 65 de la ley del impuesto a la renta. Una aproximación importante es saber leer la norma tributaria y no confundirse en el hecho, por ejemplo, de afirmar que cuando viene un cliente al estudio contable y nos dice quiero llevar un consorcio y quiero que lleves tú la contabilidad y tú le ofrezcas contabilidad independiente o sin contabilidad independiente. No existe eso, no hay una opción. Por defecto, si leemos la norma del impuesto a la renta, tratándose de consorcios, deben llevar su contabilidad independiente. Y si se dan los motivos y nosotros tenemos el visto bueno de la administración tributaria, podemos hablar de que estamos dentro de un consorcio sin contabilidad independiente. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces voy a referirme al caso de contratos asociativos, particularmente consorcio con contabilidad independiente. En primer lugar, al tener contabilidad independiente, tiene que crearse una suerte de ficción, ente ficticio tributario, que sea sujeto de tener esos derechos y obligaciones, tener capacidad tributaria que está regulada en el Código Tributario. Para ello, nosotros, dentro de la estructura tributaria y particularmente en cada tributo, tenemos quiénes son los sujetos de dicho tributo, quiénes son los sujetos activos, y tenemos por cada tributo.
Para que un consorcio con contabilidad independiente tribute un determinado tributo, valga la redundancia, nosotros dentro de ese considerando tenemos que ver, dentro de los sujetos obligados tenemos que encontrar esto. Eso pasa para renta, eso pasa para IGB. El problema está en los otros tributos. Por ejemplo, el Tribunal Fiscal ya ha hecho la emisión de una resolución de observancia obligatoria, indicando, por ejemplo, que los consorcios con contabilidad independiente no son sujetos de salud o ONP. Pero ese es otro tema. Lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que al tener un consorcio con contabilidad independiente y al tener capacidad tributaria, entonces tenemos que sacarle su RUC. Tenemos que sacar comprobantes de pago. Tiene que llevar libros contables. Es importante recalcar eso. El problema está en cómo vamos a trabajar nosotros el tema de resultados. Este y otros temas a mayor profundidad los vamos a analizar el día miércoles 27 de junio en el taller contable y tributario para consorcios con contabilidad independiente. Puedes enterarte de mayores detalles a través del banner que figura en el presente video. Muchas gracias por tu atención.